Ahí sí. Sí, ok. Ya, buenas tardes. Finalmente hemos llegado a la conclusión del seminario, que es esta mesa redonda que le hemos llamado Big Data para el servicio público, donde básicamente vamos a iniciar una discusión donde se va a debatir sobre las aplicaciones del Big Data en el servicio público, específicamente en el ámbito de la planificación urbana y de transporte. Entonces vamos a iniciar la conversación con una ronda de 2 o 3 preguntas y finalmente después, si hay preguntas del público para los panelistas, las vamos a recoger. Bueno, entre los panelistas están acá quienes ya presentaron recientemente, Javier Mayra, Andrés Cristi y Pedro Vidal. Y además está Iván Poduje. Él es arquitecto, planificador urbano y socio de la consultora Arisma. Entonces, bueno, ya vamos a iniciar la ronda de preguntas para nuestros panelistas. Y la primera pregunta es, según lo que se ha visto en este seminario, lo que se expuso en la mañana y las presentaciones que hubo recientemente, hemos estado hablando mucho del Big Data y de estas nuevas fuentes de datos que podrían ser de potencial uso para la planificación urbana de transporte. Datos que, a final de cuentas, la gracia que tienen es que son producidos por nosotros en nuestras actividades diarias. Nosotros somos quienes los generamos. Sin embargo, estos datos son recolectados a través de distintos medios. Están quienes crean los dispositivos que recolectan estos datos, quienes manejan las infraestructuras que centralizan estos datos. También hay consideraciones legales, normativas, sobre privacidad y sobre el uso de estos datos. Y también tenemos los intereses de los planificadores. ¿Qué desearían hacer con estos datos? Entonces, en ese sentido, nos gustaría preguntarle a los panelistas, a su juicio, quién y cómo debería administrar la recolección y uso de estas nuevas fuentes de datos. Estas fuentes de datos no convencionales, como dije. Bueno, gracias por la invitación. Hoy día hay un problema en general en que el Instituto Nacional de Estadística, la entidad que concentra la mayor cantidad de datos, ahora son datos tradicionales generalmente. Pero también hay organismos como el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la encuesta CACEN, el mismo Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el transporte cuando son viajes. Entonces hay una gran dispersión para recolectar y poder procesar los datos. Y siempre ha existido la intención de poder centralizar todo esto. Y nunca ha resultado, porque obviamente hay, digamos, competencias institucionales, celos institucionales, además es complejo poder juntarlo todo y a veces no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que, yendo a tu pregunta, tiene que ver mucho con la aplicación que se le quiera dar al dato. Tenemos que reconocer que no va a haber un ente central que lo va a administrar y por lo tanto, si es que van a ser datos vinculados a la movilidad, eso va a tener que estar radicado probablemente en una entidad como el Ministerio de Transporte o las Seremías o la Secretaría Regional Ministerial de Transporte en el caso de las ciudades. Si son datos de vivienda en el ministerio respectivo y así sucesivamente. No veo en ese contexto la posibilidad de poder aglutinarlos. Y en segundo lugar, eso supone complejidades respecto a lo que hoy día existe, porque lo que estamos hablando es de una nueva generación de datos, ¿ya? Que no está dentro de la cultura de lo que existe hoy día en procesamiento de información. Primero, en planificación urbana se ocupa poca información en general. La información, me refiero de datos, para los diagnósticos, los pronósticos es escasa, es muy simple, muy básica en general. Y hasta el momento ha funcionado relativamente bien, salvo casos puntuales, digamos, donde ha fallado. El caso de Transantiago es un caso emblemático de eso. Entonces, yo creo que habría que ver, antes del organismo, cuál es la aplicación que va a tener, para qué va a servir esa data nueva. Y luego pensar quién la puede administrar y para qué administrarla. Entonces, yo no pensaría a priori en una entidad del gobierno que pueda hacerlo, porque va a depender mucho de la aplicación que tenga. Sí, como que lo importante sería para... en el fondo es la pregunta, pues ¿para qué necesitamos los datos, digamos? Es cierto que hoy día cada vez más información y lo importante es poder
superponer las informaciones que necesito para mejorar la toma de decisiones. O sea, el ejemplo del Minbu Conecta, que recién se lanzó hoy día, es un tremendo salto para poder focalizar de mejor manera o interactuar entre la demanda y la oferta, digamos. Creo que esto de los datos abiertos también es un avance y que puede mejorar la relación entre ellos. Claramente, no sé, yo creo que aquí en regiones conversábamos con Horacio, como que sentimos que vemos lo que está como a nivel central y que todavía como que cuesta que bajen, ¿no es cierto?, las cosas. Y efectivamente, a veces tenemos mucha información y no la usamos, pues. Está ahí a disposición y no la cruzamos para tomar las decisiones. Así que creo que es un ejercicio también y es una maduración que tenemos que tener desde los servicios públicos y desde la ciudadanía, en general, quienes en el fondo toman decisiones y exigen también mejores decisiones de poder articular mejor lo que está a disposición, que si bien todavía quizá no es suficiente, cada día es mayor, digamos. Y a veces está ahí y no lo sabemos ocupar. ¿Encendió ahí? Ahí. Yo soy un poquito más tajante. Como empresa de telecomunicaciones, tenemos que cumplir la ley de privacidad de los datos. Por lo tanto, no podemos entregar ningún dato de nuestros suscriptores a ningún órgano, salvo algún órgano judicial que con una orden de un juez nos permita entregar información de una persona en particular. Así que, por lo tanto, no veo esta figura en que uno pueda entregar todas las estadísticas, todos los registros de todas las llamadas con todos los detalles. No, hoy día lo único que existe es la necesidad o la obligación de entregar información agregada a organismos estadísticos, como por ejemplo la Subtel, que todos los meses informa la cantidad de usuarios que hay en Chile, los tráficos, los abonados de suscripción, prepago. Pero tampoco, si no estuviese esa barrera, tampoco veo al Estado teniendo una base de información. O sea, yo no me acuerdo ya las cifras, pero estamos hablando de 10 terabytes, no es terabytes diarios de información. Entonces yo no me imagino al Estado teniendo la información solo de telecomunicaciones de 20 teras y de otras entidades, ¿y para qué? Entonces tampoco creo que haya capacidad para administrarlo. Hoy, por lo menos. Nosotros hemos visto un camino, lo habíamos mencionado en la presentación, en los temas de interoperación o interoperabilidad y empezar a trabajar en líneas de estándares. Me parece que ese puede ser un camino interesante para facilitar un poco el camino hacia la integración de información. Se gastan muchos recursos cuando uno comparte, sobre todo bases de datos, quienes han trabajado mucho en datos, el hacer limpieza de esos datos, y los esfuerzos para construir series históricas es gigantesco. Muchas veces uno tiene que ir hacia atrás y empezar a recabar papeles y documentos. Entonces, yo siento que por ahí puede haber un camino. Si mi memoria no me falla, el Estado ha tenido varias intenciones durante varios, a veces distintos años, de tratar de consolidar un sistema de información único, ya sea con un foco de emergencia, con un foco en temas más territoriales, pero nunca he visto, la verdad, un sistema global de todo. Y también veo difícil que eso ocurra. Y por otro lado también yo siento que las herramientas de información ya están disponibles. A mí me toca enfrentar más un problema cultural hacia adentro, en tratar de hacer entender de que estas herramientas efectivamente se pueden utilizar para la toma de decisiones, y básicamente me enfrento a un tema de fiabilidad del dato. O sea, cómo yo demuestro a la gente que toma decisiones que efectivamente el resultado de toda esa analítica Big Data es efectivamente información confiable para tomar decisión. ¿Por qué? Porque ellos ya han trabajado durante muchos años en diferentes modelos que utilizan, que están recontra validados. Entonces le estamos ofreciendo una alternativa nueva, pero ¿cómo le doy esa confianza? Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta está relacionada con un tema que ya salió, digamos, a flote en esta primera ronda de respuesta, que es sobre la aplicación del Big Data a políticas públicas. Hemos estado conversando prácticamente todo un día sobre el animal distinto que es este Big Data, digamos. No solamente también por el volumen de datos, sino por las fuentes de donde provienen estos datos y por los procedimientos que se le aplican a estos datos para extraer información, que no son necesariamente los modelos que convencionalmente se usan en el contexto de la planificación urbana y de transporte. Acá se habló mucho de la predominancia o de la emergencia de los algoritmos, digamos.
Entonces, desde esa perspectiva, esta pregunta está orientada al choque con la realidad, digamos. Es que ustedes, desde su perspectiva disciplinar o desde su profesión, nos cuenten o nos digan si efectivamente ustedes creen que en el mediano plazo el Big Data tiene alguna aplicabilidad en sus ámbitos de acción. Si es que ustedes tienen preguntas sobre cómo funcionan nuestras ciudades que creen que podría responder estas nuevas fuentes de datos. Y si es que también detectan vacíos en el diseño de políticas públicas que estas nuevas fuentes de datos pudieran ayudar a suplir. Doy la palabra entonces a Iván de nuevo. Sí, lo primero es decir que lo que tú decías, Francisco, es relevante como primera aproximación al tema, que es hacer un contraste con la realidad. En mi experiencia, uno de los grandes problemas que se genera en general con el manejo de bases de datos es cuando quien maneja la base de datos no conoce lo que está ocurriendo en la realidad, o tiene una desconexión, o no está tan interiorizado. Porque entonces empieza a construir una realidad paralela y el dato empieza a alimentar, digamos, un monstruo que es completamente ajeno a lo que está ocurriendo. Y si el modelador, procesador o analista, como se llame, no tiene esa conexión, puede terminar en cualquier cosa, digamos, y se transforma entonces en un fin en sí mismo, el procesamiento de datos. Eso pasa mucho con los sistemas de información geográfico, con los SIG. Entonces uno ve que hay todo un trabajo de discusión sobre los SIG, de creación de capas y capas y capas y capas de información, como una lasaña, ¿cierto?, infinita. Entonces al final uno pierde de vista para qué está haciendo todo eso, y entonces el SIG se transforma en un producto en sí mismo. Yo creo que la gran amenaza del Big Data es que ocurra eso, tanto que quien lo opera no entienda lo que está pasando, no conozca bien lo que está pasando y no vaya a caminar y hable con las personas para entenderlo. En segundo lugar, que se transforme en un objeto en sí mismo, en un fetiche, digamos, y eso es peligroso. Ahora, respecto a las aplicaciones, yo sin duda las veo. Por ejemplo, hay una que me parece muy acorde con la lógica de operación del Big Data, que es saber qué espacios públicos se usan más. Hoy día, cuando tú diseñas espacios públicos, bordes costeros, bordes fluviales, plazas, cualquier tipo de diseño, digamos, hay ciertos lugares que se usan más que otros, hay ciertos atributos que la gente valora más que otros. La sombra, por ejemplo, en algunas regiones, en otras regiones más el agua, en otras regiones más el estar, la seguridad. Entonces, si uno pudiera mapear el uso efectivo de los espacios y poder vincularlos con elementos de diseño, creo que sería muy válido para poder, digamos, verificar qué tipo de diseño y qué tipo de espacios públicos son los que realmente la gente está prefiriendo. Entonces, creo que toda la data que tenga que ver con preferencias de las personas, sin necesidad de hacer encuesta, para decir preferencias no declaradas, sino que reveladas a raíz de esta data, sería muy interesante poder aplicar al diseño de los espacios públicos y, por lo tanto, valorarlo. Otra cosa que me parece importante en lo mismo es tratar de valorizar algunos intangibles que hoy día no están en la evaluación social de proyectos. De nuevo, si nos vamos a la planificación urbana, toda la inversión que se hace en Chile tiene que ser evaluada preliminarmente con una metodología que es muy limitada para sacar la RS, que se llama, que es el certificado de que la inversión pública se justifica. Entonces, hay un montón de aspectos que quedan fuera de esa evaluación y que son relevantes para las personas y que son beneficios sociales y que no se pueden medir porque no hay información. Yo creo que con el Big Data se podría llegar a eso. Y por último, movilidad, que creo que se ha hablado bastante de eso. Es una aplicación absolutamente concreta y de hoy. Precisamente eso como que justifica la opinión contraria con nuestro amigo de Entel, porque efectivamente a lo mejor la información privada no es... en reconociendo la privacidad de la información no se puede publicar, pero hay información que en el fondo, preferencias de las personas, opiniones, espacialización de ciertas tendencias, sí serviría en el fondo para mejorar la toma de decisiones. Por lo tanto, todo depende del uso que se le haga a la información. Yo creo que en términos de aplicaciones, yo creo que no somos capaces de imaginar la cantidad de cosas que vienen. Por ejemplo, lo que tú hablabas de espacios públicos, nosotros, junto cuando hicimos el análisis para el Ministerio de Transporte, tomamos para ir calibrando el modelo el Parque Intercomunal de La Reina. Y lo mapeamos durante una semana y vimos dónde se concentraba la gente. Por ejemplo, típico viernes, sábado y domingo. Pero los viernes, sábado y domingo, ¿entre qué horario? No sé, entre las 7 y las 10 de la noche. ¿Y qué tipo público iba? Entonces teníamos la matriz de acuerdo a la edad,
obviamente eran muchos más jóvenes que carretean un poquito más. Entonces, toda esa información hoy día está disponible. Y lo otro, no solamente cuando hablamos de Big Data, tenemos que hablar la información que tienen las compañías móviles. O sea, hay un mundo de información que está fuera de las redes móviles. Y por ejemplo, hoy día, no sé si quién ha comprado por Amazon, pero si uno entra a Amazon con su cuenta y tiene relacionado su cuenta con Facebook, Amazon es capaz de hoy día de decirte, ok, Andrés, bienvenido a Amazon, sabes que revisé tus amigos en Facebook y el próximo mes está el cumpleaños Pedro. Y Pedro, las últimas veces que ha entrado a Amazon, ha comprado estos siguientes libros. Por lo tanto, te recomiendo que le regales este libro a Pedro, que te lo doy en una oferta especial a ti, solo por hoy. O sea, son oportunidades que hoy día no... O sea, eso es algo, no es ciencia ficción, es lo que ocurre hoy día. Entonces, si empezamos los próximos años, yo creo que la cantidad de aplicaciones son insospechadas. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento a raíz del Mapocho pedaleable y justamente con los amigos de Capo, que sí los sigo nombrando porque son interesantes, la idea era detectar que cuando la persona entrara a la ciclovía que se propuso para el Mapocho, detectara que la persona entró y se le preguntaba en el fondo por qué había usado esa ruta y a la salida le preguntan qué le pareció. Aprovechando que los celulares tienen GPS, entonces uno puede establecer lo que se llama geocerca y a nivel de data no solo puedes obtener información de lo que te pueda reportar de manera pasiva el que posee el celular, sino que además puede generar ciertos niveles de interacción que podrían enriquecer mucho más también la información. Y eso, por ejemplo, en términos de encuesta orígenes-destino, podría de alguna manera también ayudar a modernizar quizá esa metodología. Cada vez más la gente no abre la puerta a su casa para entregar datos, eso se va a ir reduciendo. Entonces empiezan a aparecer una serie de elementos que obviamente a nosotros nos parece fundamental el desarrollo de toda la lógica de la Big Data. Pero yo vuelvo a insistir en que siento que hay una brecha, quizás que deberíamos trabajar más fuertemente desde la academia, desde la lógica de estos modelos que están instalados y ver cómo generamos esta transición hacia estos sistemas un poco más complejos y de analítica más compleja para generar la confiabilidad que el experto dentro de la institucionalidad pública requiere para empezar a usar esos instrumentos. Y me da la sensación que eso no va a ser un proceso muy corto, pero en el fondo creo que es un trabajo interesante de empezar a desarrollar. Se ve más especialización en algunos modelos, pero quizás hay que empezar a trabajar en esa lógica de transición. Yo no veo otro camino. Yo siento que generalmente a nivel de expertise dentro de los ministerios, particularmente en el mío de transporte, sí hay una conexión muy fuerte con la academia. Por lo tanto, aquella modelación o aquellos elementos que provengan desde la academia tienen otro nivel de confiabilidad. Entonces siento que ahí quizás hay un espacio de trabajo que sería muy interesante poder desarrollar. Muchas gracias. Entonces, la tercera pregunta, finalmente, está relacionada con la aproximación que podríamos tener de los habitantes de las ciudades gracias al Big Data. Durante el seminario se dijo muchas veces este concepto de la revolución de los datos que implicaba el Big Data. Básicamente porque estamos hablando de volúmenes ingentes de datos nunca antes vistos, sin parangón, al menos para ámbitos como la planificación urbana y de transporte. Para esta pregunta voy a forzar un poco dos perspectivas que en realidad en la vida real no funciona así, pero me gustaría forzarla para ver la opinión de ustedes al respecto. Una perspectiva respecto a este diluvio de datos es que efectivamente el Big Data nos podría ayudar a rescatar una perspectiva humana de la ciudad. Uno podría decir, ahora voy a tener muchos más vectores de información de las personas, de los habitantes de las ciudades. Entonces finalmente vamos a ver qué es lo que quieren, qué es lo que desean y qué tipo de ciudad es la que finalmente quieren habitar. La otra perspectiva es que justamente por ese ingente volumen de datos, quienes están analizando estos sistemas complejos que son las ciudades, podrían encerrarse en sus torres de marfil y realmente perder perspectiva de cuál es la realidad del ciudadano a pie. Entonces nos gustaría saber la opinión de ustedes respecto a estas dos perspectivas y si es que realmente es tan dicotómica como se ha planteado.
Yo creo que el riesgo a la Torre... perdón. ¿Cómo? ¿Sí? El riesgo a la Torre de Marfil es absolutamente claro y la planificación urbana tuvo una crisis en los 60 producto de esto, por la simplificación de la realidad y la construcción de una realidad paralela y la simplificación de procesos que son cada vez más complejos. Y las ciudades hoy día son cada vez más complejas. Hay muchos actores que intervienen en su desarrollo y modelar eso es muy difícil. Por lo tanto, lo que uno debería esperar es que hubiera aproximaciones. Y en general, trabajando en planificación y proyecto urbano, hay pocos datos yo diría que uno trabaja con pocos datos pero útiles, pocas métricas útiles. Y el exceso de datos puede ser tan malo como la ausencia de datos. Eso es un lugar común, pero es bastante real. Entonces yo creo que la Torre de Marfil, la manera de evitarla es poder hacer, como se dijo acá, las preguntas exactas. ¿Cuáles son los patrones que queremos entender? ¿Para qué queremos entender esos patrones? ¿Qué políticas públicas queremos diseñar con esa información? ¿Cómo evitamos que ocurra lo que ocurrió, ¿cierto? Lo que ha ocurrido en otras políticas públicas, por ejemplo, en materia de vivienda, cuando se dijo, mira, hay que desacoplar la demanda de la oferta porque las EGIs no funcionan, que era un prejuicio basado en muy poca evidencia y eso generó un descalabro. O el caso de Transantiago con las modelaciones que se hicieron de los viajes en función de mediciones que se extrapolaron después y simplificaron una realidad que era mucho más compleja. Entonces, yo creo que esa es una alerta que hay que tener. Y la perspectiva humana me parece que se va a dar en la medida en que yo tenga claro cuáles son las aplicaciones y la interacción con las personas pueda orientarse a esas aplicaciones previamente definidas por la política pública. Entonces, me cuesta ver pronóstico o prospectiva o prognosis con Big Data tan dispersa. Creo que va a ser difícil hacerlo eso probablemente y va a ser mejor para entender lo que está ocurriendo hoy, para sacar fotos de lo que está ocurriendo hoy y con esa información poder tomar decisiones más que poder extrapolar y pronosticar lo que puede ocurrir con procesos que son tan complejos y tienen tantas fuentes de información. Creo que hay un riesgo ahí de generar un monstruo, digamos, paralelo. Entonces, eso parece que una tremenda oportunidad, pero como todo, si es más datos que los que hay hoy día, que ya son un problema en muchos casos, hay que tomarlo con cuidado. Sí, yo creo que, o sea, y el Ministerio también da cuenta en las últimas reflexiones que hemos tenido, digamos, como que en el fondo esta modernización de la información y exacerbación de las plataformas y las tecnologías lo que hagan es precisamente como estirar más la distancia que existe con el ciudadano, digamos. La sociedad está cada día más individualizada, hemos perdido el vínculo con las personas y finalmente también esto puede ser un alto riesgo para que eso se exacerbe. Así que como que hay niveles, digamos, en los cuales debiera saber usarse bien. A lo mejor hay ciertas instancias que debieran tener la obligación de congregar ciertas capas y la suficiente para después vincular con otras y así, pero no perder de vista la relación con las personas, porque si no nos convertimos en autómatas. Y esto del auto sin chofer igual da un poco de nervio, ¿no? Sí. Yo también creo que también hay que ver el contexto, porque si estamos parados hoy día y nos comparamos con 10 años más que está a la vuelta de la esquina, hoy día probablemente estamos hablando de Big Datita, porque la cantidad de datos probablemente, no tengo ninguna, creo que no me voy a equivocar, sigo que va a aumentar 10 veces más en los próximos 10 años y probablemente me estoy quedando corto. Si pensamos hoy día en el Internet de las cosas, que todo el mundo habla de los 50 billones de dispositivos conectados el año 2025 y lo divide por la población mundial, da 7 dispositivos por habitante. Si uno eso lo lleva al caso de Chile, somos 22 millones, estamos hablando de 140, 150 millones de dispositivos conectados. Hoy día deben haber 2 millones. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de datos, que no solamente vamos a generar los que están aquí, sino que van a generar los múltiples de sensores, probablemente ahí vamos a estar hablando de Big Data. Y más que lo importante de decir dónde almaceno eso, para quién lo analice, yo creo que tiene que ser al revés. Ahí viene el tema de ciudad inteligente, en que cómo estos sensores, estos dispositivos entregan información a los ciudadanos de modo que te puedan tomar una decisión más inteligente. Por ejemplo, si tenemos un tema de smart parking en un centro comercial y antes de salir veo el nivel de estacionamientos que están ocupados y digo, ¿saben qué? Está el 20% ocupado. Bueno, yo tomo la decisión de ocupar el auto para llegar a ese lugar. Pero si está el 90%, debiera
un usuario inteligente, la ciudad inteligente también necesitan usuarios inteligentes, decidir qué otro medio alternativo tomo para no congestionar más la ciudad. Entonces creo que hoy día es re importante separar la discusión entre el Big Data para entender la movilidad, al Big Data de cómo la información que está generándose en una ciudad viva la pongo a disposición de las personas para que puedan tomar decisiones inteligentes. Y cómo también democratizamos esa información, porque Por yo creo supuesto. que ahí tenemos también un desafío importante. Porque, sí, bueno, no sé, por lo menos aquí en regiones aún la sociedad es pobre en su gran mayoría. Hay un tema educacional y cultural de por medio. Entonces, ¿cómo haces que efectivamente mejoremos nuestra cultura cívica, ciudadana, ante esa información? Más Creo que tarde los eso- estacionamientos en el fondo son Exacto. reservados para embarazados, paralizados, o gente que se estaciona en dos estacionamientos. El año pasado tuvimos una oportunidad de hacer un proyecto también con una empresa que se llama TomTom, no sé si lo conocen. TomTom tiene GPS y TomTom ofrece toda una plataforma de back office para desarrollo y analítica de transporte, ya la tiene habilitada para Chile. La diferencia es que TomTom no se alimenta de las redes de telecomunicaciones como el caso de Entel, sino que le compra la información a Apple. Porque además la información nosotros la reciben también los productores de teléfonos móviles. Y con esa información también generan mapas de congestión y eventualmente también pueden detectar ciertas incidencias. Entonces, comparto el hecho de que efectivamente uno podría estar dentro de una torre de marfil, pero la información se nos va a venir, queramos o no queramos. De hecho, para retomar el tema del auto sin conductor, uno de los principales propulsores del auto sin conductor es Google. Todos sabemos y todas las pruebas que están haciendo. Pero hace un par de años atrás Google también compró Waze, que en el fondo concentra la información de incidencia y de los vehículos que están circulando. ¿Ustedes saben cuál es el negocio de Google? El control. Entonces, si tenemos vehículos autónomos conectados, ¿a qué se van a conectar? A una plataforma. Entonces surge toda la lógica de las plataformas. Finalmente Google lo que está haciendo es preparar como la gran plataforma con la información de la movilidad, del cual también los vehículos puedan interactuar entre sí. Entonces, al final, tenemos varias plataformas, el caso de Uber, y hay otras plataformas que están surgiendo. Entonces, el tema de los datos y las plataformas va a ser un tema bastante recurrente que nosotros también no tenemos resuelto, y ni desde la lógica política, ni desde la lógica científica, pero están invadiendo diferentes ámbitos de nuestro cotidiano y están ahí capturando información. Y de eso, yo, por lo menos como informático, está todo el tema, por ejemplo, de la información que recolectan desde la farmacia, cuando uno pide su descuento y le piden el número de carnet y asocian el medicamento con la persona, información que las compañías de seguro compran, pero de manera carísima, y información que no puede entregar el sistema médico por el secreto médico. Entonces hay una serie de cosas que nosotros muchas veces no vemos que están detrás en los temas de información, pero detrás nuestro ocurren cruzamientos de datos todos los días. Entonces el tema está ahí, hay un tema de ética también, hay un tema quizás de hacerse cargo de esas problemáticas, también la mirada del ciudadano, de poder también valorar y cuidar su información. Hay muchos elementos que a nosotros todavía nos falta, yo creo, también discutir. Me parece que Iván tiene un comentario. Quería reflexionar sobre el tema de las políticas públicas, porque se supone que lo que tenemos que conversar en este panel es cómo esta información se alinea con las políticas públicas. Yo creo que eso implica definir prioridades. El tema del auto sin conductor creo que está tan alejado de las prioridades que nosotros tenemos hoy día en materia de transporte, por ejemplo. Sin contar con que es bastante difícil que se pueda implementar en la mayoría de las ciudades, porque para implementar una cosa así tienes que tener claridad sobre los intervalos de los autos, la distancia entre los autos, tener mucho más, digamos, modelada y bien modelada una red de transporte para que tú puedas definir ese tipo de asuntos. Y eso está tan alejado de las prioridades más básicas que hoy día existen, que es reducir los tiempos de viaje de las personas, mejorar la comodidad, mejorar el confort, la predictibilidad del sistema de buses, la calidad de servicio, evitar que se sigan perdiendo usuarios que se van a los autos, ni siquiera con conductor, ni siquiera pensar en automatizado. Entonces, lo que tampoco puede pasar con la Big Data es que caiga en una cosa como de ciencia ficción, salvo que sea en investigación pura. Pero si estamos hablando de políticas públicas, uno tiene que tomar las prioridades que hoy día existen y tratar de darle respuesta a esas prioridades. Y si hay muchas prioridades que no están resueltas antes de pensar en los autos sin conductor, lo que hablábamos de la carencia de espacios públicos, la inseguridad de los espacios,
lo que decía la Javiera respecto a la pobreza, o a la falta de acceso que tienen las personas a bienes que uno asume que están resueltos y no están resueltos en muchos barrios y muchas ciudades. Entonces, yo creo que es súper importante tener una discusión respecto a las prioridades que la tecnología debe resolver y no caer en una ciencia ficción no porque sea malo, porque uno puede pensar a 20 años y a 30 y a 50 también, pero si uno quiere alinear esa temporalidad con las prioridades de hoy día y las urgencias que tienen las personas, creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Damos paso entonces a preguntas del público. Francisco Martínez. Más que una pregunta, es un comentario que a lo mejor ustedes pueden recomentar. En mi experiencia por el paso por el gobierno, me indicó que hay, curiosamente, varios estratos de discusiones sobre estos temas. Y lo mismo que estamos observando acá se observa a nivel macro del gobierno, no solamente a nivel local, etcétera. Esta tensión entre la llegada de una tremenda información, pero también una necesidad de la misma escala de responder a esa información con respuestas rápidas, ágiles, online o en tiempo real o casi real. Mientras que al otro lado del extremo el sistema funciona como todos los días, ¿ya? Escribiendo el formulario, mandando una solicitud que después de 3 años es aprobada en alguna parte y hacer todo el RS, etcétera. Y son velocidades totalmente distintas. Y sin embargo, es curioso, a mí me llamó mucho la atención de que gente que está asesorando a la presidenta de cómo resolver este problema se encuentra con que tienen claridad de tener que desarrollar toda esta transformación del sistema, pero tienen unos estratos geológicos para abajo que es muy difícil de resolver. Yo creo que esta tensión se va a ir increciendo y vamos a... está en la velocidad que imprime esta tecnología que esto va a ser un problema no trivial, porque nos vamos a enfrentar a básicamente que la necesidad de la sociedad exige respuestas a la mayor información que se tiene y a las necesidades que van siendo cada vez más repentinas. Más repentina. O sea, incluso aunque uno haga la transformación, llega tarde. Esa es una cosa que es increíble. Uno hace toda la transformación que parecía como impensable resolver. Se resuelve tal cual se pensó que era necesario hacer y ya es tarde. Hay 5 más en línea que no son... y entonces, por lo tanto, el sistema, de alguna manera, va a ser sistemáticamente tensionado. Sí, y yo creo que... Permiso. Yo creo que una de las... O sea, efectivamente, todo lo que hemos dicho aquí es tal cual, pero yo creo que es tanta la tensión y son tan diferentes las velocidades que yo creo que eventualmente, no, tal como dice Iván, yo creo que no es mandatado el Estado, el servicio público, en garantizar el acceso al Big Data. No es mandatado porque significa complicaciones que no están, que simplemente no puede resolver, por una parte, y por otra parte, yo creo que más bien lo que sí está mandatado el Estado es a regular el acceso, es a generar estandarizaciones que pudieran ser interesantes para poder homogeneizar, unificar, permitir el acceso democrático de estas fuentes de información que puedan utilizarse en estos distintos niveles. Porque eventualmente estamos hablando aquí de generar plataformas que lo más probable es que mañana, pasado, en 2 semanas más, Google las va a tener resueltas. ¿Te fijas? Google va a tener súper resuelto el tema del acceso a la información, de cómo estandarizar la información, de cuál es la información que vamos a utilizar. Sin embargo, si no tenemos un marco regulatorio para comprender exactamente cuál es la privacidad individual de los datos, cuál es el nivel de agregación que es el necesario,
¿ah? O algún grado de estandarización de cuál es cuál es el estándar aceptado para tomar estas políticas públicas en función de esta información, creo que no vamos a llegar muy lejos tampoco. Complementando eso, quiero hacer... A ver, hoy día no es un tema tecnológico. Lo que yo les mostré ahora de los análisis de la matriz origen-destino son reportes que hicimos hace 2 años atrás, que los vio el gobierno. Y por lo tanto, no es algo que el gobierno tenga que tener una base de datos, tenga que hacer no sé qué cosa. Es un tema de voluntad política y de decir hacia dónde quiero ir. La información está disponible. Si quiero esta información, digamos, hemos conversado ya tantas veces y la verdad es que por distintas razones no hemos llegado a puerto, pero toda esta información, yo no soy de la idea de abrirla para que todo el mundo la vea, pero sí obviamente colaborar con la entidad para la cual le sirve. Y en ese sentido, todo esto ya se podría estar aplicando hace 2 años y no pensando en cómo lo estructuramos, cómo le damos forma, cómo obligamos, ¿para qué? Si ya está disponible hace 2 años. Lo mismo que en la información hoy día, así como mostré cómo se mueve la gente en la Universidad Austral, lo podemos hacer nosotros como Entel en cualquier parte, en cualquier plaza, en cualquier lugar. Entonces yo creo que es mucho más sentarse a buscar cuáles son las formas de llegar a un acuerdo de cómo implementar este tipo de cosas, más que estar pensando en cómo regulo, creo que no es el camino. Creo que ya esto no es un tema tecnológico. Esto ya está, en el fondo, disponible y hecho no solamente por Entel. Sí, no, respecto como de la máquina de la burocracia, digamos. Efectivamente es así, pues. Y hoy día los instrumentos los instrumentos, se avanza con instrumentos, es lo que es la modernización del Estado. O sea, tenemos un desafío para o sea, internamente dentro de los aparatos, que mientras más grande, más complejo, digamos, que los equipos entiendan. Pero luego más bien las oportunidades van a están dándose en las ventanas que vayan apareciendo, digamos, y la capacidad que tengamos y la oportunidad y la permitividad que tengamos de flexibilizar sin pasar a llevar el procedimiento. Por lo menos en el caso nuestro, de algunos ejercicios innovatorios que hemos tratado de realizar con diferentes actores, bueno, nos hemos dado cuenta que efectivamente los procesos de innovación no son necesariamente democráticos. O sea, finalmente por eso en el esquema de trabajo pusimos que la autoridad tiene un rol relevante al momento de hacer esa bajada a la concreción. Nosotros, comunidad, lo que hacemos es la exploración, ir al borde y empezar a ver. Pero finalmente quien decide si esto se impregna y se hace un trabajo concreto parte desde la autoridad hacia abajo, por lo menos así funcionamos un poco nosotros. Y nos pasa que en la conversación entre unidades no es tan fácil hacer esa migración uno a uno de estas convergencias tecnológicas o de estas facilidades, porque finalmente eso te tiene que traducir en una base de licitación que alguien tiene que aprobar y entrar entonces en toda la dinámica, como bien dijo la Seremi, burocrática. Entonces, claro, yo le debería decir en una licitación a un proveedor de análisis que use la información o forzarle a usar la información de telefonía móvil o no. Entonces, hay una serie de condicionantes que desde el punto de vista burocrático también tenemos que empezar a resolver también para empujar y generar tracción. A mí de repente, o sea, desde esa lógica interesan también mucho más los resultados que el cómo también se desarrolla. El tema está en que no nos estamos haciendo como otras preguntas distintas a las que usualmente no nos hacemos, digamos. Y ese es el desafío que tratamos de instalar. Bueno, sí. Gracias. Estamos hablando, en este movimiento de nuevos datos que se están creando, nos hemos enfocado mucho a los datos de datos celulares, si los vamos a abrir o no, Big Data y todo eso. Pero nos estamos olvidando de los otros datos más tradicionales que tal vez están abiertos aquí, tal vez están abiertos en el Reino Unido y están abiertos en algunos países, pero no están abiertos en todas partes.
Entonces, la apertura de el hecho de que en Twitter, ahí están esos datos que no tienen nada que ver con los datos celulares, pero son datos que cualquier persona puede accesar y puede sacar, está haciendo un movimiento muy importante también para, en el sentido de la democratización del acceso a la información, no solamente en países occidentales, pero también en otros países en donde muchas veces no se da esa transparencia, ¿no? Y no se entiende realmente cómo está el funcionamiento y existen muchísimas capas que están velando eso. Entonces, en ese sentido, y como bien pusiste el ejemplo, la gente, no las instituciones ni el gobierno, sino los individuos, además de Google, por supuesto, los individuos están intentando hacer cosas innovativas con esos datos, que pues, sale el share economy, el comercio compartido, ¿cómo se dice eso? Empiezan a salir una serie de plataformas y de estructuras a nivel individual, de los cuales se empieza a abrir un poco ese proceso de democracia, me parece. Entonces, no veo cómo podríamos decir que pueden haber demasiados datos cuando se están produciendo, ¿no? Es verdad, se puede haber una nube muy grande de las cuales no se puede hacer sentido, sin embargo, esa nube nos obliga también metodológicamente a buscar nuevas tipos de análisis que antes no habíamos pensado para hacer sentido y encontrar estructuras en esos datos que tal vez no sabemos muy bien qué estamos buscando, pero empezamos a encontrar unas estructuras que no nos imaginábamos, como esas jerarquías que estaba yo mostrando. Cuando hice ese experimento de las jerarquías, buscaba las ciudades. Nunca pensé que iba a encontrar todas esas jerarquías. Entonces, el hecho de que estén todos estos datos nos obliga a sacar herramientas nuevas, herramientas analíticas nuevas que antes no habíamos pensado, de otros, por ejemplo, de astronomía, como lo planteaba Horacio. Estamos hablando de Big Data, pero los datos que tienen los astrónomos con los telescopios y todo eso son Big Data desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agarrar útiles de otros lugares para intentar entender unas estructuras que tal vez no nos imaginamos todavía, ¿no? Bueno, hasta ahí. Yo quería complementar lo que tú dijiste del dato abierto porque es muy relevante. A lo mejor no es Big Data, pero por lo menos ya lo mencionó la persona de Telefónica, que se tiene acceso a la información en tiempo real, por ejemplo, del sistema de transporte público de Santiago. O sea, puede producir cosas también y por lo menos también hay un esfuerzo, no es Big Data tampoco, pero es la estandarización de la información del sistema de transporte público de manera estática de cada una de las ciudades de Chile. Es un estándar de Google que se llama GTFS, pero en ese estándar se especifica cómo opera el sistema de transporte público. No hay información en línea, sino que información estática. Y eso también se ha dejado disponible para que se produzca desarrollo y se produzca investigación de las principales ciudades de Chile y está en el portal de datos abiertos. O sea, hay cierto esfuerzo pensando en el dato que sea útil. Muchas veces cuando se pedía abrir datos, se ponían datos en PDF para cumplir con la norma del instructivo que teníamos todos los organismos públicos. Pero ya se está empezando a tomar más conciencia de empezar a hacer esto de abrir más datos útiles. Gracias, Horacio. Quizás los complique o los incomode, pero si no la respuesta es no hay problema. Me impactó mucho un elemento de la exposición de Pablo Márquez en la mañana, porque me hizo recordar lo que he leído de Jorge Riechmann, filósofo español, que cuestiona la relación entre el poder humano que da la tecnología y la ética que regula el uso de esa tecnología. Jorge Riechmann se plantea la pregunta si debe hacerse todo lo que se puede hacer. Cuestiona la actitud científica que dice yo invento, pero no soy responsable del uso de mi invento. Y esa pregunta la ejemplifica de manera muy detallada y clara con lo que fue la creación de la bomba atómica, en tanto deseo, en tanto diseño, invento y finalmente uso, que tiene de química, de matemáticas, de física, de economía, de política, etc. En esa mirada, Jorge Riechmann alude al pensador Günther Anders, pensador alemán, que plantea el momento en el cual la regulación ética
queda por debajo del poder humano, muy marcado por lo que es la revolución industrial y el descenso de la regulación de la cultura humana por la religiosidad. Se va a lo que significa el renacimiento, el cambio de teocentrismo, antropocentrismo, etcétera, y todo ese camino que nos lleva al 2016 ante esa, en mi caso, inquietud, a veces susto, de en qué medida la humanidad está regulando el poder que la misma humanidad genera a través del poder de la tecnociencia. Entonces, finalmente, ¿qué me pasó? Y esta es como el susto, más que pregunta. Presenta Pablo Marquet una gráfica en el cual la inteligencia artificial se genera un punto de inflexión histórico donde la inteligencia artificial estaría por sobre la inteligencia humana. Y yo visualicé la gráfica de Gunther Anders, donde la regulación moral decae en un momento por sobre la inteligencia humana. Y se me armó una gráfica con estos dos elementos, ¿no? Entonces tengo una gráfica que ahora la dibujé acá, donde tengo arriba la inteligencia artificial, por debajo la inteligencia humana y por debajo la regulación ética de lo que significa todo este proceso. De la mano de lo que son los autos inteligentes, Google, pero todo esto mandado hoy, porque estamos viendo tiempos de guerra, estamos viendo tiempos de paz, ¿no? El poder controlador de la industria del combustible fósiles está muy viva. Es una ameba esto, ¿no? Aparece una tecnología, pero el poder de los petróleos genera otra respuesta, otra estrategia y sigue controlando la evolución industrial, tecnológica, hoy día el poder económico del petróleo o del carbón, pero seguimos con esa dependencia controlada de lo que significa el combustible fósil. Entonces yo me pregunto si los que están mucho más avanzados que yo o que nosotros en lo que significa el análisis del desarrollo tecnológico, no sé si generan la respuesta, pero por lo menos comparten estas preguntas como yo las estoy planteando. Como Rejman la plantea, como Anders la plantea, etc. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y de hecho lo que se espera es que probablemente ese punto es el año 2090 y lo que se espera es que prácticamente el 50 o 60% de los empleos que existen hoy día desaparezcan. Hoy día ya se está hablando que con inteligencia artificial, en la medida que yo me pongo a analizar, por ejemplo, lo que ocurre en los call centers donde hay miles de personas trabajando, en la medida que las máquinas aprendan cuáles son las preguntas habituales que hacen las personas, tú ya no vas a necesitar a nadie que esté al otro lado del teléfono. Hoy día hay estudios de abogados que el abogado es un computador. Entonces, sumándole a la lista lo que tú señalas es dónde va a reubicarse ese 50% de la gente que va a quedar sin trabajo, por ejemplo. Algunos dicen que esto va a involucrar que la gente se pueda dedicar a otro tipo de actividades o actividades relacionadas con estas ciencias nuevas que están apareciendo. Pero es algo que lo dirá el tiempo. Entonces yo comparto tu duda. Oye, sí, es bien central la duda. Respecto a la ética y el control sobre toda la información de los datos personales que está regulado, pero con la velocidad que está avanzando claramente se van a requerir nuevas regulaciones. Yo creo que tiene que ver con el bien público, tu pregunta, con qué es aquello que se entiende que está por sobre esta discusión que estamos teniendo nosotros incluso acá. ¿Para qué sirve esta información? ¿Qué cosas queremos lograr con ella? ¿Cómo evitamos que se use de manera, digamos, peligrosa para la libertad de las personas o que se genere una renta demasiado, digamos, anormal producto del manejo de información sobre las preferencias de las personas y un tráfico de esos datos, que eso es un problema hoy día real? Entonces, ahí se requiere indudablemente una discusión sobre el bien público y vuelvo al origen de lo que traté de presentar yo, que toda esta discusión que estamos teniendo, la aplicación de estas tecnologías, tiene que ver con las cosas que queremos lograr en nuestras ciudades, que es el ámbito que a mí me compete, en nuestras regiones. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, en función de eso van a estar al servicio estas tecnologías de esas cosas. No es al revés. Y yo creo que ahí es donde están todas las discusiones éticas que tú estás poniendo, están sobre la mesa y tienen que estar sobre la mesa. ¿Ya? No solo en el mal uso de la información y el hecho que la inteligencia artificial pueda, en tus curvas, digamos, superar largamente el control ético, sino que también por la utilidad que va a tener esto. Y quisiera poner un matiz respecto al futurismo, que yo generalmente he estado en estos seminarios y hay un tema futurista que igual es seductor en la discusión. Pero respecto a lo que tú decías de los empleos en el año 2090, hoy día
El grueso de los empleos de las ciudades tiene que ver con los servicios públicos, comercio tradicional. O sea, es bastante tradicional la estructura de empleo. Ha cambiado de la revolución industrial sin duda, pero son cambios que, si bien han ido rápido, insisto en que hay todavía un montón de problemas que son de segunda o tercera generación, no de quinta generación. Y que nosotros olvidamos a veces cuando entramos a esta discusión tan futurista. Entonces, que van a desaparecer todos los empleos que hoy día existen en servicio porque se van a automatizar esos procesos o que los abogados puedan ser automáticos. Me recuerda un poco la discusión que tuvo Alvin Toffler a raíz de la masificación del Internet, que dijo que las ciudades ya no iban a existir. Dijo que como la tecnología y el Internet iba a permitir conectarse de un punto a otro, la gente iba a vivir en cualquier punto. Entonces ya no va a haber aglomeración, ya no va a haber verticalidad, ya no va a haber edificios altos, porque todo el mundo iba a poder vivir en cualquier lugar, trabajar desde su casa, no viajar, por tanto tampoco iba a haber congestión. Y se equivocó completamente. Los viajes aumentaron gracias al email. La congestión sigue existiendo y las ciudades se están concentrando más que nunca. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, yo pondría un matiz, y me parece muy bueno el punto de la ética y también del futurismo, de alinearlo un poco con lo que hoy día está ocurriendo. Hay problemas de tercera generación que no son tan futuros todavía y que son bien urgentes. Los futuristas pensar de que producto de automatización van a cambiar radicalmente las estructuras de empleo. Si tú ves los empleos hoy día en las ciudades, en la área urbana, el grueso está en comercio, en servicios, muy poca industria manufacturera, que eso ya cambió. Entonces, en los próximos 20 años eso va a seguir modificándose lentamente. No estoy diciendo que cambie, que no cambie. ¿Eh? Pero lo que te quiero decir es que esos cambios... Entonces... No, pero lo que yo quería, perdón, para terminar... No, yo quiero terminar mi punto nomás para no alargarme. Mi punto era que si uno mira las estructuras de empleo hoy día, ¿cuánta gente trabaja en el comercio ambulante? ¿Cuánta otra gente trabaja en las ferias? ¿Cuánta gente trabaja en los supermercados? No haciendo empleos de cuarta generación, sino que reponiendo. ¿Cuánta gente trabaja en las cajas? ¿Cuánta gente trabaja en el transporte? Conduciendo buses, conduciendo taxis, conduciendo colectivos. ¿Cuánta gente trabaja en empleos que uno ve como tan precario o primario? Primera cosa, mucha, el grueso. Segunda cosa, ¿a qué velocidad se está transformando esto para que se desaparezcan todas las cosas, aparezcan robots que controlen esta cuestión y tengamos este problema de empleo como que se produjo, ¿cierto?, cuando se abrieron la frontera económica en Chile y cayó toda la industria manufacturera? ¿Estamos en eso? ¿A qué velocidad se está dando para no idealizar el futuro? Ese era mi punto. Sí. O sea, por ejemplo, el año pasado, por poner una estadística, ¿no?, la cantidad de compras que se hizo a través de Alibaba, AliExpress y todo ese tipo de cosas
fueron 4 millones en diciembre. 4 millones de personas que no fueron al comercio tradicional a comprar. Y el comercio online es algo que se viene. Pero explícame tú en por los próximos qué el Friday no sé cuánto estaban llenos los supermercados en Puerto Montt con colas que llegaban hasta allá. ¿Por qué la gente no compró por internet? ¿Por qué el e-commerce hoy día representa menos del 20% de todos los comercios que se hacen y la gente sigue yendo a los malls y a los supermercados? ¿Por qué no lo hace mayoritariamente en internet? Hay otros factores que se Sí, consiguen. hoy día. Eso es lo que estamos. Sí, pues hace 20 años que está. Sí. En Amazon la estructura para almacenar los productos y todo eso está computarizado. Como que no se necesita una persona arriesgándola a estar cargando productos, sino que tiene un computador que no se equivoca en la clasificación de los productos y eso es ahora. Y en realidad yo encuentro que es súper positivo porque significa que esas personas tienen que reinventarse para tener trabajo y para vivir. Yo creo que va a llegar a un punto en que el paradigma va a ser distinto y en realidad el objetivo de la vida no va a ser el trabajo. No, yo creo que tiene también que ver, perdón, como con el entendimiento de la sociedad chilena, o sea, como... Pero déjalo. No, está bien. Claudio, quería hacer una pregunta. No, sí, Lleva mucho rato. Pero es alto, otro nivel. Solo para decir que hubo un comentario diciendo que ciudadanos están proponiendo nuevas herramientas y que esto es un paso adelante que puede proveer éxito en algunos temas. Hay que entender también que la industria del software está cambiando también. Y en el pasado la solución fue sistemas de información geográficas que son monstruos, pero ahora la industria informática se transforma en plataforma de servicios, y plataforma de servicios que desarrollen sus herramientas de modo ágil. De modo ágil hace que desde el inicio están trabajando por los clientes, con los clientes, y están cambiando lo que están vendiendo, integrando los comentarios, las respuestas de los que conocen el terreno. Y eso hace una diferencia muy, muy importante. Y yo tenía otro comentario que tiene que otro nivel, el alto esta vez, es que me parece importante al nivel de bienes públicos y del Estado tener algo que tiene que ver con ética. Lo tengo en mi papel antes que lo mencione, pero por ejemplo en Francia ahora tenemos 1 o 2 consejos. No, la solución no es un consejo, pero sí el consejo es un consejo con personas que son muy respetadas. Por ejemplo, ahora mismo el Consejo Nacional del Digital en Francia está diciendo que lo que hizo el gobierno francés la última semana en una nueva ley no es correcto. Y un consejo puede decir esto, que aprobado por el gobierno, que tiene que personas independientes. Y pienso que entrando en este mundo de Big Data hay que pensar en algo parecido, sino Adelantarse. Bueno, sin duda que esto da para otro día de conferencias y discusiones intergeneracionales, intertecnológicas, interinstitucionales. Pero lo esencial es que, bueno, me parece que ha sido un buen paso, un buen primer paso podernos juntar aquí, exponer, generar este diálogo. La sensación que a mí me produce, hablando un poco con Javiera y con Paz de la Maza, la Seremi de Transporte aquí en la región, es que ella me hacía presente de manera muy genuina, me decía, oye, es súper interesante el seminario, pero siento que estamos tan lejos nosotros, o sea, estamos tan atrasados aquí en la región. Y efectivamente, ese puede ser una sensación válida
Y desde la academia yo siento que estamos tan desconectados de la realidad. Entonces de alguna forma, creo que esta instancia es necesaria, debe generarse más, debe generarse con los datos sobre la mesa, debe generarse con la información científica, con la información de gobierno, con los datos mismos, intergeneracional y todo. Pero así es que les doy realmente las gracias a todos ustedes por venir, haberse dado el tiempo de haber viajado de distintas partes de Chile para poder estar aquí, al equipo del laboratorio, a Andrea Castillo, que ha sido la real persona que ha hecho esto posible. Así es que les agradezco muchísimo a todos por haber estado aquí y espero poder tenerlos en otra ocasión para seguir con la discusión. Muchas gracias.